te están viendo, ahora sí. No estoy recibiendo acá lo que estoy. Ay, perdón. Ahí está, ahí va la presentación. Bueno, estas dos imágenes eh, son imágenes actuales de las áreas urbanas densas. ¿Sí? A la derecha tenemos una ciudad Shenzhen en China. A la izquierda podría ser cualquier ciudad europea con una terminal este, de trenes. Y fundamentalmente estas están acá para mostrar o para inspirar esta parte de la charla. Estamos en un mundo que es fundamentalmente urbano, ¿sí? Eh, donde casi el 70, entre el 70 y el 80% de la población dentro de poco va a vivir en ciudades, donde estas ciudades aparte tienen el producto bruto eh, que generan las ciudades es eh, superior o es muy superior al que generan otras áreas, y además son las que mayores consumidoras de materiales y de energía, por supuesto. Eh, Tampoco están aisladas, estas ciudades tienen sus áreas urbanas, rurales, anexas. Y dónde vivimos dentro de las ciudades, cómo percibimos la, la, la estructura natural que la sustenta. ¿Sí? O sea, viviendo en una ciudad, hay mucha gente que nunca no percibe de dónde provienen esos materiales, esa energía, que está sustentando la vida en esa ciudad o en cualquier ciudad. Eh, pero ese sustento proviene de fuera de la ciudad. ¿Sí? Si bien dentro de la misma ciudad hay información, digamos, y hay cultura, la base para que funcione proviene de afuera. Entonces, yo les quiero preguntar y un poco, bueno, un poco mostrar también, ¿no? Esto es, esta foto que estoy mostrando es la deforestación en el Amazonas, un lugar muy lejano para nosotros, no tan lejano, ¿no? Pero esto es un poco la división entre la parte extractiva, cuando se extraen esos materiales que necesita, no la ciudad, pero sí la sociedad para vivir, y, eh, ahí tenemos como dos cosas, ¿no? Por un lado se extrae material y por el otro lado a la izquierda tenemos un lugar muy rico en diversidad, en cantidad de especies, en información, en elementos no científicos, no descubiertos aún, este, y además que provee una serie de servicios de los que muchas veces no estamos conscientes, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, estar consciente de esos servicios. Y además, así como recién les mostré el hábitat humano, ¿sí? Por excelencia, que es la ciudad, esto que ven acá a la izquierda es el hábitat del resto de las especies, de las otras cientos de miles de especies, ¿sí? Que no prosperan en las áreas urbanas y que sí prosperan en sus hábitats naturales. ¿tá? Entonces, estamos ahí en un problema de choque de hábitat. ¿tá? Las ciudades se extienden cada vez más, las áreas suburbanas se extienden cada vez más, las actividades del hombre y la modificación sobre el suelo, sobre los ambientes naturales cada vez más extendida, eh, y no solo que ese hábitat se pierde, sino que además toda una serie de servicios que prestan estas áreas también se pierden, servicios que prestan al hombre, ¿sí? Se pierden justamente porque se va perdiendo y rompiendo, vamos a ver, la estructura y la función de estos espacios. Esto por ahí es un poco más cerca y es el Chaco, o el área
natural del Chaco, ¿no? Esta es la parte de Salta, y cómo va viendo estas perforaciones en un área de monte mayormente nativo que da lugar, ¿no? Esto es la extensión de la frontera agrícola, ¿no? Y da lugar a la pérdida de estos espacios, de estas áreas. Por algo que es obviamente indiscutible o es muy difícil de discutir, que es el producir más para tener más alimentos para exportar, para tener una mejor economía. Entonces ahí viene una dicotomía bastante, o un problema en realidad bastante importante, ¿no? ¿A qué se le da prioridad? ¿Al crecimiento, a la alimentación de las personas o a la conservación? Ya vamos a ver que no es solamente un tema de conservación. Entonces yo les pregunto a ustedes, y para tener ahí una interacción, ¿qué beneficios o qué servicios creen ustedes que aportan a la sociedad los espacios naturales? ¿Sí? Si ahí tienen un link que pueden seguir, no sé si alguna vez lo usaron, Menti, pueden copiar ese link, entrar, es el primero de el primero de los slides, o con el celular apuntan ahí al código y les va a ir el link. Y ahí ustedes escriben libremente cuáles son los beneficios que aportan a la sociedad los espacios naturales. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las respuestas de ustedes. ¿Sí? ¿Se podrá copiar ese link en el chat? Ahora lo copio. Dale, genial. Pero voy a tener que salir de acá porque estoy compartiendo la pantalla. Ahí se lo explico. Ahí está. Ahí está. Bueno, y ahí estamos viendo, creo, no, nada. Ajá. Belleza, aire puro, aire, ocio, vida. Tenemos 5 nada más. ¿Qué más creen que aporta? Biodiversidad, salud mental, encuentro, aire, compartimiento, vida, oxígeno, bien, aire. Ahí tenemos una parte importante con el aire. Aire puro, aire, oxígeno. También está la parte de la percepción, ¿no? La belleza, la parte espiritual, lo que nos inspira. Bueno, está un poco basado en la imagen que puse a la derecha, ¿no? No hubiera puesto esta imagen, no hubiera salido esto, pero muy bien. Ocio, está bien. ¿Sí? Salud. Uh-huh. Recursos, bien, exactamente, recursos. Expansiones, imagino que están hablando del recurso suelo, ahí, ¿sí? Porque usa espacio en expansión. Habitabilidad, no sé si hablan, la habitabilidad es respecto de la calidad del hábitat para las personas o
imagino que sí. Ya, muy bien. Paisaje. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Más. Bueno, perfecto. Volvemos entonces a la presentación y ahora vamos a ver. Ahí. Ahora vamos a algo mucho más árido, mucho más árido, que es este gráfico. ¿Sí? Este gráfico es la huella, ¿sí?, global de la humanidad medida desde el año 61, en el que es un índice, digamos, creado por la World Wildlife Foundation, uno de los tantos índices para medir cómo es la calidad del ambiente mundial, y mide la capacidad. En verde está la biocapacidad, ¿sí?, o la capacidad de la Tierra de brindar a la humanidad los servicios que necesita para que la humanidad se desarrolle plenamente. ¿Sí? No estamos hablando de especies de vegetales, no estamos hablando de la conservación de animales o de plantas per se, sino estamos hablando de los servicios que brinda los ambientes, ¿sí?, para a la humanidad, ¿sí?, para que sobreviva la humanidad. Y en negro está la población y en magenta, ¿sí?, acá está la huella ecológica del hombre, ¿sí?, que mide el área que se requiere o que requiere la humanidad para proporcionar los servicios ecosistémicos, ecológicos, utilizados por la humanidad, ¿sí? Y fíjense cómo se incrementa mucho más rápido esta línea, que esta línea verde, ¿no? Cada vez la separación entre una y otra es más grande, ¿no? O sea, está en superficie, ¿no? Cada vez es más la separación de lo que se necesita de lo que se puede proveer, ¿sí? Esto es, digamos, una medida científica de esta separación, esta diferencia entre lo que se necesita realmente y lo que está proveyendo los hábitats naturales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, nosotros seguimos teniendo una visión antropocéntrica del ambiente, ¿sí? Hay un espectro, hay gente que ha estudiado las ideologías ambientales, ¿sí? Y dentro de lo que son las ideologías ambientales ha generado este espectro de distintas ideologías, en donde a la izquierda tenemos una ideología antropocéntrica basada completamente en el hombre, y en la derecha tenemos una ecocéntrica que nosotros deberíamos estar tendiendo un poquitito hacia ese lado, hacia la derecha, como especie, para no extinguirnos, básicamente, ¿sí? Históricamente, ¿sí?, históricamente las sociedades han seguido lo que está a la izquierda, ¿sí?, que es el instrumentalismo irrestricto. No todas las sociedades y no en todos los momentos históricos, pero en general sí se ha seguido ese instrumentalismo. ¿Y cuál es la ideología de base de esto? Que la naturaleza y sus recursos existen para el uso ilimitado del hombre, ¿sí?, absoluto y ilimitado del hombre, ¿sí? Eso es poner a la humanidad en el centro completamente. En el otro extremo tenemos las ideologías transformativas de algunas sociedades, ¿sí?, en las que hay una cierta sensibilidad, está la ecología social, donde se
trata de preservar, pero no para beneficio del hombre, sino por beneficio de todos los seres vivos, ¿sí? Ni en un extremo ni el otro. Nosotros, en teoría, deberíamos manejarnos un poco en el medio, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco el espectro de las distintas ideologías, ni de un lado ni del otro, ¿sí? Normalmente siempre hemos estado como sociedad y como históricamente en el primero de todos, ¿sí? Y no todas las sociedades, pero muchas sí. Sobre todo Occidente ha tomado la naturaleza o los recursos naturales. Daniel, fíjate. Sí, No, adelante, Daniel. adelante. Justo se había muteado, te habías muteado. Sí, adelante. Entonces, considerando esto, también hay una evolución del concepto de espacio verde que ha tenido lugar a lo largo de la historia, ¿sí? Cuando hablamos de espacios verdes, ¿ustedes en qué piensan? ¿Piensan en plazas, en parques, en bulevares? También algunos de ustedes quizás pueden estar pensando en, en reservas naturales, ¿sí? En los bordes costeros, ¿sí? El origen de todo esto, en realidad, y yo no me quiero meter mucho en esto, ustedes son más especialistas que yo, aunque yo esto lo he estudiado, no soy especialista, ¿sí? Pero un inicio de todo esto, que es el espacio más público que verde, pero también es el Ágora Ateniense, ¿no? El Ágora Ateniense era un poco el centro no se lo voy a explicar yo tampoco, ¿no? Pero el centro de la vida pública de las polis, eh, pero fue un principio de consideración de espacio público que en cierto sentido, en ciertos lugares también era verde, dentro de lo que era la propia estructura urbana, ¿sí? Y el concepto de espacio verde, digamos, desde ahí evolucionó y hacemos un salto enorme, ¿sí? Para llegar a las grandes villas italianas renacentistas, post-renacentistas como Villa d'Este, en donde el espacio verde era un espacio de disfrute para la élite, ¿sí? Donde se mostraba la magnificencia, la grandiosidad y la capacidad la capacidad, el poder, la riqueza, digamos, de las personas que podían darse el lujo de tener estos espacios, que era una reconstrucción de la naturaleza a imagen y semejanza o a antojo, digamos, de la sociedad en ese entonces o de la persona que lo encargaba, ¿sí? Eso era un poco lo que se tendía. Entonces, era naturaleza, era parque, pero había que mostrar, estaba mostrada la mano del hombre con estructuras, en algunos sentidos, en algunos casos geométricas. Bueno, hay toda una serie de cosas que podemos decir acerca de estos espacios verdes, pero fundamentalmente eran para recorrer, para mostrarse, para el disfrute de unas pocas personas, y prestaban un servicio cultural, de alguna manera, ¿sí? Poder utilizarlos, pero estaba más relacionado con lo cultural y no con lo natural, ¿sí? Sí, no con- Por ahí, eh, el jardín francés, luego, posterior, algunos cientos de años posteriores, ya es el extremo en donde la naturaleza se moldea perfectamente en formas geométricas, porque estamos de vuelta dentro del instrumentalismo, es para que la sociedad y la humanidad lo moldee
y lo desarrolle al gusto de la persona, ¿no? Entonces ya, digamos, este tipo de espacios verdes o las estructuras que conformaban estos espacios verdes ya eran la máxima expresión de esto, de moldear completamente la naturaleza y hacer lo que el hombre quería, ¿sí? Incluso criando, cultivando árboles en macetas fuera de su temporada y fuera de su lugar de origen en donde podían desarrollarse, ¿no? De ahí las orangeries, estos lugares donde se guardaban en invierno los árboles, los naranjos, las macetas, porque no era un lugar donde se pudiera desarrollar eso, ¿no? Entonces ya estamos en el extremo. Bueno, este es también otro extremo, Vaux-de-Vicomte, también en Francia, donde ya también predomina menos la vegetación y mucho más lo construido. Y en algún momento se desarrolló otra tendencia que es el jardín inglés, en donde parecería que fuera un poco más natural, no se ven tanto las líneas rectas, se trata de, o uno podría pensar que está en un bosque natural, sin embargo todo está pensado para darle sigue siendo un espacio diseñado, ¿sí? Pero para imitar a la naturaleza. ¿Sí? Eso es de algún modo porque cambió el paradigma en ese momento, o en esa sociedad en particular, para buscando como volviendo un poco a lo natural y tratando de rescatar algunos valores, ¿no? Mucho después, no tanto después, ¿no? Pero más o menos a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, tenemos el desarrollo de los grandes parques urbanos, ¿sí? El desarrollo de los grandes parques urbanos como el Central Park vienen de la mano del higienismo, ¿sí? La corriente higienista, en donde las ciudades en ese momento habían crecido tanto, ya estaba desde hacía varias décadas la revolución industrial, ¿sí? Pero las ciudades eran inhabitables, eran habitables, pero tenían grandes problemas de salubridad, hasta que se fue descubriendo que se necesitaba tener un cierto orden, una cierta infraestructura en la ciudad, y también se descubrió que los espacios abiertos, los espacios verdes, también cumplían una función higienista, digamos, para tomar aire, para poder tomar sol, para que las masas que vivían en las ciudades y que no podían darse el lujo de tener casas fuera, pudieran estar más saludables y bueno, seguir trabajando básicamente, ¿no? Aunque esto que estoy diciendo es una simplificación extrema. Pero este es uno de los grandes parques, está diseñado por Frederick Olmsted, que es el padre de la arquitectura del paisaje moderno, ¿sí? Que también pensó, y es por primera vez pensó intencionalmente, un sistema de parques para varias ciudades, ¿sí? En este caso es el sistema de parques que él diseñó para la ciudad de Boston, ¿sí? En 1894, una obra bastante conocida, bastante emblemática, que es el Emerald Necklace, collar de esmeraldas, y era una serie de parques interconectados por bulevares, ¿sí? Grandes parques interconectados por bulevares que unían el río y generaban un anillo, medio anillo alrededor de la ciudad de Boston, ¿sí? Es un plan que no se llegó a completar en su totalidad, pero como plan es fundacional
porque pensó el espacio verde como un sistema, ¿sí? Como algo que se podía ver en otra escala, y no solo a una escala de sitio con una plaza sola, sino a una escala urbana, completamente, ¿sí? Trayéndolo a nuestro territorio argentino, tenemos en Argentina el ejemplo del Parque 3 de Febrero, pensado en 1875 con la misma intención higienista y un poco vengativa, ¿no? Utilizando también los terrenos que antes eran de Rosas, de la Casa de Rosas, para ampliar y fundar el Parque 3 de Febrero actual en la ciudad de Buenos Aires. Pero tenía esta misma intención. Si bien, bueno, después vamos a ver si se enmarcaba o no en, en un esquema un poco más regional. Bueno, y a lo largo de los siglos hubo distintos avances en la infraestructura ligados al campo de crecimiento de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, a mediados y finales del siglo XIX teníamos el campo de avance de la salud pública, ¿no? Higienista, y la solución de infraestructura eran los hospitales, parques y escuelas, ¿no? Los grandes hospitales que hay, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, enormes hospitales con parques a su alrededor, los grandes parques urbanos, etcétera, son una solución para este tema de la salud. Después, para la comunicación, la infraestructura fue el telégrafo, para la energía, el carbón, el petróleo, el gas, la electricidad, que ya empezaba a necesitar toda una infraestructura para que eso pudiera utilizarse, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida. En el principio del siglo XX, antes teníamos los carruajes, empezamos con el tema de los automóviles, entonces toda la infraestructura de vial y de caminos se va a empezar a desarrollar. A mediados del siglo XX, con el desorden que traía el crecimiento de las ciudades, o a principios del siglo XX sería esto más, empezó el tema de a pensarse en la zonificación y por ahí dar un orden por ese lado. Con la contaminación vino toda la infraestructura asociada al tratamiento de aguas, ¿sí? Con el transporte ya aéreo, por ejemplo, vino aparejado la infraestructura aeroportuaria también, transporte aéreo y transporte de carga, ¿no? Y así podemos ligar el campo de crecimiento y avance de la sociedad con distintas soluciones de infraestructura, ¿sí? Cuando llegamos al siglo XXI tenemos problemáticas muy importantes que lo establecido, y después lo conocemos todos, ¿no? De sustentabilidad, de integración territorial también, y desborde urbano de alguna manera, que se están, o digamos la solución en infraestructura viene asociada a la infraestructura verde, ¿sí? Entonces, esta infraestructura verde se propone como solución para este campo de crecimiento, avance o problemática que tiene que ver con la sustentabilidad, con poder sustentar nuestra sociedad a lo largo del tiempo y la humanidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero para hablar de infraestructura verde, dijimos que, y hace un rato pregunté, qué eran los beneficios que nos traían o que nos aportaban las áreas verdes. Y esto, digamos, a lo largo desde 1960 en adelante, sobre todo, ¿sí? Con el 60 en adelante, donde tomó mucha más relevancia la ecología como ciencia, se ha desarrollado este concepto, últimamente en realidad, se ha estudiado los ecosistemas, se ha estudiado las relaciones entre los seres vivos y se ha desarrollado este concepto en los últimos años de servicios ecosistémicos, ¿sí? Que son los beneficios que un ecosistema, ¿sí? Un área relativamente
no antropizada, pero puede ser antropizada también, ¿sí? Beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que derivan de las funciones propias de esos ecosistemas, ¿sí? Y tenemos 4 grandes grupos de servicios. Tenemos los de aprovisionamiento, que son relativos a la cantidad de bienes y materias primas que un ecosistema ofrece, como madera de los bosques, agua para poder tomar, alimentos, ¿sí? Que podemos tomar directamente de las plantas, ¿sí? Otro gran grupo son servicios de regulación, que se derivan de funciones clave de los ecosistemas, ¿sí? Y que ayudan a reducir algunos impactos locales y globales. Por ejemplo, regulación del clima y la temperatura, regulación del ciclo del agua, ¿sí? El control de la erosión del suelo, la polinización, ¿sí? Son todos servicios de regulación. Servicios culturales, ¿sí? Ahí está, entre los beneficios que ustedes habían escrito ahí estaba el paisaje, estaba la belleza, estaban, ¿sí? Todos estos están relacionados con los servicios culturales que brindan la infraestructura verde, ¿sí? Con los ecosistemas en este caso. Están relacionados con el tiempo libre, el ocio, otros aspectos culturales, que pueden ser culturales, religiosos, y los servicios de apoyo son los últimos, que son la biodiversidad, los procesos naturales del ecosistema, que garantizan que pueda haber los otros 3 grupos de servicios, culturales, de regulación y de aprovisionamiento. Sin los servicios de apoyo no podrían estar los otros 3, ¿sí? Y este concepto de servicio ecosistémico fue acuñado adrede, ¿sí? Para hacer explícita esta interdependencia mutua, ¿sí? Del bienestar humano con el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. Si los ecosistemas dejan de funcionar, el bienestar humano ya no existe. ¿Por qué? Pues no podemos extraer servicios de ese ecosistema, ni de regulación, ni de aprovisionamiento, ni culturales. ¿Sí? Entonces es un concepto basado fundamentalmente en el hombre. Y también, bueno, se dividen en servicios intermedios y servicios finales y beneficios, ¿no? Todos los servicios intermedios tienen que ver con los ciclos de los nutrientes, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, la polinización, que si no existe no hay cultivos, ¿sí? O los cultivos no se desarrollan de manera adecuada, ¿sí? La producción primaria, que tiene que ver con el crecimiento de las plantas, y los servicios finales, que se basan en esos intermedios, que son la producción de alimentos, ¿sí? Podemos tener alimentos, ¿por qué? Porque hay un suelo que permite que se desarrolle ese cultivo, porque hay insectos que polinizan ese cultivo y que permiten que se desarrolle ese fruto, ¿sí? No tenemos inundaciones o extremos hídricos, digamos, menores, porque hay una cierta regulación del ciclo del agua dada por las plantas y por algunos ecosistemas, ¿no? Y los beneficios son estos: agua potable, frutos y protección de inundaciones, entre otros. ¿Sí? Y acá tenemos un listado bastante grande de servicios de regulación, ¿sí? Como ejemplos, ¿no? Protección ante los riesgos naturales, por ejemplo, que es un servicio de regulación que brindan al sistema. Por ejemplo, podríamos pensar en humedales que están aguas arriba de una determinada, ¿sí? Si ese humedal deja de existir, se rellena, se seca, se utiliza un cultivo, o se impermeabiliza con una ciudad, bueno, todo ese exceso hídrico inmediatamente va a empezar, bueno, no inmediatamente, pero a lo largo a medida que esto se va modificando, va empezando a llegar mucho más rápidamente aguas abajo hacia el otro lugar que queríamos proteger.
Y lo mismo cuando estamos hablando de erosión o de deslizamiento, ¿sí? Sí, de eso hay varios ejemplos también que podemos. Bueno, control de plagas y enfermedades, reducción del ruido, secuestro de carbono, ¿sí? Esto es importante, la regulación del clima local, etc. Aprovisionamiento, ya habíamos hablado acerca de madera, de recursos genéticos, cultivos, etc. Servicios culturales y servicios de apoyo, ¿no? Entonces, ahora es una segunda pregunta que yo les quiero, bueno, perdón, acá hay algunos ejemplos, ¿no? De servicios intermedios de provisión de apoyo, por ejemplo, la formación de suelo, ¿sí? A lo largo de muchos años, ¿sí? Una escala, a lo largo de una escala geológica, ¿sí? La formación de suelo se produce también, y es un servicio de apoyo o servicios culturales. Entonces, la humanidad o la intervención humana, ¿qué es lo que hace en cualquier área? ¿Sí? Cualquier intervención humana implica un cambio en la oferta que tenemos de los ecosistemas, aumentándolo o disminuyendo. Pues podemos aumentar, por ejemplo, aumentar los servicios culturales que brinda un espacio, a partir de definir que eso va a ser un parque público, diseñarlo, brindarle el espacio necesario para el desarrollo de múltiples actividades, ¿sí? Y en ese caso estamos incrementando el servicio ecosistémico cultural que se brinda en ese espacio, y quizás, si eso era un área natural, reduciendo los otros. O lo mismo, podemos incrementar el servicio de aprovisionamiento a partir de hacer un cultivo muy intensivo, pero dejar de tener un servicio de sostenimiento o de regulación que podía tener ese espacio, ¿no? Entonces ahí está el equilibrio que uno tendría que mantener en las decisiones que se toman sobre el territorio, ¿sí? Una cosa más que considerar. Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos más importantes que ustedes piensan que las áreas naturales brindan en el área de estudio que ustedes están tomando, ¿sí? En todo lo que es la periferia de la ciudad de San Juan? ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos más importantes? Y ahí tienen un listado posible, ¿sí? ¿Son de regulación? ¿Son de aprovisionamiento? ¿Son culturales? ¿O son de apoyo? Les dejo unos minutitos y un poco esto para enfocar la presentación al trabajo que están haciendo ustedes. El link es el mismo, si mal no recuerdo, pero es la otra, el otro slide. A ver quién va ganando. Era lo que yo pensaba. Muy bien, servicios de regulación. Vamos ganando servicios de regulación. Me extraño los culturales ahí, bien. Bueno. Vamos a ver si podemos desmitificar el segundo, tercer y cuarto espacio ahí. Si llega a haber alguna desmitificación o un cambio de idea. Ahí tenemos 9 votos. Vamos, que tiene que haber 65, ¿eh? 64, no me voy a contar yo. A ver, ya con esto medimos quién está prestando atención y quién está siguiendo la charla. Vamos con 9. 12.
Bueno, sigue ganando el servicio de regulación, pero ahí está. Bueno, a ver, son 3:51. Un minuto más, porque es solamente hacer un clic, ¿no? $16. ¿Dónde están los otros 50? Digo, 40 hasta el resto de los 40. Se nos fue el Vamos. QR. Volvemos para atrás. En el chat está el link, es el mismo link. Podés acceder desde el chat también. Pero no me aparece la segunda pregunta. Me sigue apareciendo la primera. A ver. Tienen que darle enviar o submit. Aparecen todos. Si el link del chat vos lo copiás y en vez de reemplazás el 0 por un 1, te van apareciendo la lista de preguntas. Ahí ya pude. Claro, decía 0 y tiene que ser /1. Quiere decir 1. Exacto. Ahí está, este es el último link. Muy bien, bueno, tenemos 30, me parece que es una buen... la mitad, menos de la mitad. Pero muy bien, yo estoy personalmente de acuerdo que los servicios de regulación son de los servicios más importantes que brindan los espacios o las áreas menos, las áreas más naturales, menos antropizadas del área de estudio que están tomando. Pero también, bueno, servicios de aprovisionamiento y de apoyo, me parece que son importantes, culturales. Bien. Bueno, vamos a volver entonces. Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, para que estos servicios, ¿no? Para que estos servicios ecosistémicos de los que hablé tengan o puedan brindarse, puedan desarrollarse, debería haber una conservación de ciertas características del paisaje. ¿Sí? Cuando hablamos de paisaje, hablamos de, estamos viendo a nivel regional, ¿sí? Todo lo que implica no solamente las áreas naturales, sino las áreas antropizadas. No solo la ciudad o las áreas urbanas, sino el periurbano y también rural y asociado. ¿Sí? Dos características fundamentales. Es la estructura del paisaje y el funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ya vamos más a lo que es espacial, ¿no? Entonces, respecto de la estructura, generalmente el paisaje se divide, y esto ya se los cuento para que tengan, para que después entiendan algún otro concepto, se dividen en matrices, parches y mosaicos y corredores. ¿Sí? Entonces la matriz es un poco, acá está bastante claro, la matriz es la base sobre la que luego se apoya en parches de vegetación singular. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un parche de bosque.
Acá tenemos dos parches, no sé si ven. A ver. Ahí tenemos dos parches específicos de herbáceas más altas, ¿sí? Acá tenemos uno de bosque, ¿sí? Acá tenemos un parche que es de cultivo, ¿sí? Y esto es la matriz. Después corredores, por ejemplo, que están asociados a elementos lineales del paisaje, como pueden ser, pero no exclusivamente, pero pueden ser los corredores de agua, ¿no? Y que estos corredores lo que permiten es el movimiento de especies y de información, de nutrientes, etcétera, a lo largo de un recorrido. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Hay un micrófono. Y los mosaicos son una mezcla de distintos tipos de parches, más en la matriz, etcétera, y que pueden tomar distintas formas, ¿sí? Distintos mosaicos. ¿Está bien? Más, si lo vemos más sintético, ¿sí? Tenemos acá parcelas, distintas parcelas, que tienen una característica A, B y C, tienen características similares. Hay hábitat de borde, que es distinto, que es todo este borde de acá, ¿sí? Hay distintas matrices, etc. Y bueno, estos son elementos de la estructura del paisaje, ¿sí? Es como se estudia un paisaje. Uno desde el punto de vista paisaje, desde el punto de vista de la ecología del paisaje, ¿no? La ecología del paisaje estudia los paisajes, en particular esta estructura y el funcionamiento de esos paisajes, para tenerlos en consideración a la hora de conservar. Y el funcionamiento es el movimiento y flujo de animales, plantas, agua, materiales y energía a través de la estructura de ese paisaje, ¿no? Por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Es todo como por ejemplo, el ciclo bioquímico del carbono es como el carbono se mueve en ese paisaje entre la atmósfera, el suelo, los seres vivos, etc. Acá tenemos este ejemplo, pero lo mismo hay para nitrógeno, para fósforo, para hierro, ¿sí? en el paisaje, y son objeto de estudio de las ciencias básicas, de la biología, de la ecología, de la edafología, etc. Ciclo biogeoquímicos y cómo cambian y cómo varían según las intervenciones que se le hacen, ¿no? Por ejemplo, por eso en la Facultad de Agronomía se estudia fundamentalmente todas estas variaciones en estos ciclos para mejorar la productividad de ciertos cultivos y mejorar la productividad de la obtención de alimentos y de recursos básicos de las plantas, ¿no? Estos tienen que ver con el funcionamiento. Y también, bueno, los ciclos y las funciones de ecosistema, que son, por ejemplo, acá se ve como hay materia que pasa desde los productores que son las plantas, primarios, ¿no? Son productores primarios porque a partir del sol y de lo que hay en la atmósfera, que es el dióxido de carbono, generan estructuras vivas, ¿sí? Que luego consumen los primarios, los consumidores primarios son los herbívoros, que son consumidos por los carnívoros, que son consumidos por los descomponedores, hongos y bacterias, que son fuente de nutrientes y que luego vuelven como nutrientes, vuelven a generar o a permitir la producción primaria de las plantas, ¿no? Esto me parece que por ahí estoy yendo muy rápido, pero es algo que es básico de biología, y que tiene que ver con que cada cosa que uno interrumpe acá hace que estos flujos se modifiquen, ¿eh?
Entonces, estructura y funcionamiento. Entonces, ¿qué es la infraestructura verde? En definitiva, establecimos recién que se necesitaba una infraestructura para cada avance que tenía la humanidad o para cada problema, se resolvía con cierta infraestructura. Bueno, hay dos autores que fueron los primeros que pensaron en este término con una intención específica, que es la de que se tome o que se considere la infraestructura verde o lo verde, digamos, o los servicios ecosistémicos que se consideren en la planificación. ¿Sí? Entonces acuñaron este concepto que tomó mucha importancia porque es un concepto bandera, ¿sí? Que permite que otras cosas también pasen. ¿Sí? Entonces, infraestructura verde, según Benedict y McMahon, es una red interconectada de cursos de agua, humedales, bosques, etcétera, otras áreas naturales, pero también parques, áreas de cultivo, granjas de trabajo, desiertos y otros espacios abiertos que soportan especies, animales y vegetales, mantienen los procesos ecológicos, ¿sí? Mantienen el funcionamiento que recién veíamos, conservan estos recursos hídricos y contribuyen a la salud y la calidad de vida de las comunidades y pueblos. De América, dejémoslo, puede ser de Norteamérica o de cualquier lado, pero el concepto es el. ¿Sí? Esta es una de las definiciones. Y la definición un poco más específica y más aplicada a la planificación, que me parece que es mucho más útil, o en realidad es una evolución de la primera, es que la infraestructura verde es una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales que está planificada de forma estratégica, o sea que la consideramos en la planificación, que se diseña, pero también se gestiona, no solamente es el diseño, sino que hay una gestión para que estas áreas conserven y puedan permitir la prestación de muchos servicios ecosistémicos, ¿sí? Y que incorpora espacios verdes, elementos físicos de los espacios terrestres, como las costeras, marinas, ¿sí? Y está presente, esta infraestructura verde está presente no solo en los centros rurales, sino también en los urbanos, ¿sí? Esta es la definición de la Comisión Europea, que luego se bajó a una política europea de infraestructura verde y que ahora están implementando, bueno, ahora hace 10 años, o menos, están implementando en toda Europa para llevar a cabo esta red de infraestructura verde europea, ¿sí? Entonces hay una serie de principios en esta infraestructura verde. Es un sistema, ¿sí? Está planificada y está gestionada, y son espacios que están funcionalmente y espacialmente relacionados, ¿sí? Son un sistema. Hay diversidad de espacios, tienen distinto origen, distintas características, prestan distintos servicios, y pueden ser espacios antropizados, como parques, cementerios, tierra de cultivo, o también naturales como las riberas, los humedales y los bosques. Son multifuncionales, pues no se concibe para que preste un solo servicio ecosistémico, sino que se piensa y se gestiona para cumplir múltiples funciones y que entregue múltiples beneficios, no solo ambientales, sino también sociales y también económicos. Y también la conectividad es otro de los principios, porque tienen que estar vinculados espacialmente, ¿sí? Para permitir el movimiento de personas, de especies vegetales y de animales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se compone la infraestructura verde? ¿Sí? Otra de las características de la infraestructura verde es que es multiescalar, ¿sí? Entonces se tiene que pensar a distintas escalas. Se piensa primero en una escala regional, ¿sí? En donde a grandes rasgos se definen estos áreas núcleo, que ahora voy a mostrar, áreas núcleo, corredores, etc. Luego se baja a una escala local,
puede ser, por ejemplo, una escala urbana, y luego una escala de sitios. En cada escala tenemos espacios distintos que están cumpliendo la misma función, pero que están vinculados escalarmente a lo que pasa a nivel regional, ¿sí? A nivel del paisaje en su totalidad. Esto es un ejemplo de un plan que es Natural England, de infraestructura verde, en donde se hizo un relevamiento de un área y se definieron, por ejemplo, cuáles son a esta escala regional, cuáles eran las componentes de la infraestructura verde existente en este lugar. Entonces, se consideraron los bordes costeros, por ejemplo, los árboles y los espacios verdes, y cuál era la provisión de servicios que cada uno de estos cumplía, ¿no? Un cinturón de boscoso a lo largo de los caminos, que mejora la calidad del aire, espacios abiertos a lo largo de distintas rutas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, después luego bajaron de escala y ya a nivel más de sitio, cuáles eran los servicios que prestaba la infraestructura verde existente, ¿no? Porque en principio uno debería conocer qué es lo que existe, qué es lo que hay, para luego planificar y decir, bueno, esto se conserva intencionalmente, esto lo mejoro, esto lo amplío, ¿sí? O no. ¿Tá? Entonces tendré que conocer lo que existe previamente. Y también se hizo lo mismo, pero a otra escala. Perdón, voy a estar un poquito más rápido porque creo que estoy un poco de... Este es un listado de espacios que forman parte de la infraestructura verde, que están agrupados según una escala espacial y conforman un documento de la Agencia Europea de Medio Ambiente que desarrolló para que las ciudades interpreten un poco cuáles son los distintos espacios, los distintos espacios verdes que forman parte de la infraestructura verde de un área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a escala regional tenemos los cinturones verdes, los parques nacionales o regionales, bosques, montañas y bosques públicos. A escala de ciudad tenemos algo un poco más como las plazas municipales, las tierras agrícolas, pero más a escala de ciudad, los canales, los espacios públicos urbanos. Y a escala de barrio y pueblo, cementerios, caminos, el espacio verde público, el arbolado urbano, ¿sí? Los parques de bolsillo, pequeños parques, pequeñas plazas, que por ahí son un solo lote dentro de lo que es la trama urbana. Los jardines privados son parte de la infraestructura verde, esto es importante, me parece. Las plazas urbanas también, los caminos, los cementerios son parte también, las áreas de juegos. Entonces, todo esto conforma así, multiescalarmente, un plan que se puede desarrollar, ¿no? Y también hay tipologías según el ámbito territorial. Tenemos el ámbito rural, el periurbano y el urbano, ¿sí? También lo podemos dividir de esta manera como para tener en consideración. Esto es un proyecto de infraestructura verde para el área de Santiago de Chile, que Santiago está bastante avanzado en este tema, en el desarrollo de un plan de infraestructura verde. Ya vienen desde hace varios años, tienen algunas asociaciones, la academia también está involucrada, y están tratando de desarrollar un plan de infraestructura verde que sea que sea parte de la legislación y no solamente parte de el gusto y la necesidad no el gusto, sino
que sea promovido por un grupo de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, a escala regional podríamos tener como objetivos de la realización de un plan de infraestructura verde, garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Que si lo pensamos a nivel local, ¿sí?, no lo vamos a poder garantizar, no vamos a poder mantener ciertos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los servicios de regulación hídrica, si solo pensamos en local, no los vamos a poder. Tenemos que pensarlo en regional, ¿sí? Entonces, hay unas ciertas áreas de conservación en otra escala que nosotros tenemos que pensar. Como objetivo regional es garantía o garantizar el mantenimiento de ciertos servicios ecosistémicos. Luego, mejorar o restaurar la conectividad que puede haber entre las distintas áreas, y puede ser también aplicar o restaurar algunas ciertas otras áreas que necesitan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista espacial, la infraestructura verde se trata de interconectar ciertas áreas. Por ejemplo, estos que son núcleos, ¿sí? Estas manchas verdes son núcleos. Estos núcleos podrían ser reservas naturales, paisajes manejados, parques regionales, parques metropolitanos, áreas que conservan cierto grado de naturalidad y una cantidad específica y una cantidad de servicios que estén brindados, y que están vinculados por estos corredores a otros núcleos, ¿sí? Entonces, esto un poco va conformando la infraestructura verde, ¿sí? Estas conexiones son corredores de conservación, pero también pueden ser corredores verdes o cinturones verdes. La diferencia entre uno y otro, entre corredor de conservación y corredor verde, es que el corredor verde es más para el uso de las personas, y el corredor de conservación, el objetivo es un poco más está enfocado más en el movimiento de otras especies, ¿sí? Entonces se puede conformar algo similar a esto, ¿no? Áreas núcleo donde la conservación tiene una prioridad, corredores que mantienen la conectividad entre estos núcleos, ya los habíamos visto, o corredores lineales o corredores tipo pasos perdidos, ¿no? Que también hay ciertas especies que, por ejemplo, pueden ir saltando entre estas islas y moverse entre este núcleo y este otro núcleo, ¿sí? Algunas no, algunas solamente pueden atravesarlo si tenemos estas características como las estoy mostrando acá, que son más anchos y son conectores un poco más conservados, ¿no? Y otros no, otros pueden. Pero eso es tema para otra charla y tiene que ver con la ecología del paisaje. Con esto que es la conectividad entre distintos espacios, ¿no? El A siempre es preferible a B, ¿sí? Estas son áreas más o menos naturales que están aisladas. Acá tenemos esta serie de pequeñas islas que también conservan cierta estructura y función, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser parques, pueden ser plazas, pueden ser áreas más o menos naturales también, y esta es la que se prefiere, ¿no? Y dentro, si vamos a lo urbano, ¿sí? La infraestructura verde desde la perspectiva urbana es un conjunto de espacios verdes que están interconectados y que se integran en la zona urbana para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, este es un plan que no se ve muy bien, pero se toma bastante como ejemplo de un buen plan de infraestructura verde, que es el de Victoria Gasteiz, en donde se pensó todo un anillo verde
está conformado por tierras agrícolas, son estas acá, pero también algunos espacios que tienen características más de parques naturales, pero no son reservas, o sea que la gente puede utilizar y hay otras funciones que se utilizan, pero se conserva la estructura vegetal de esa, la estructura vegetal, la topografía, el relieve, etcétera. Y después también se piensa, esto es, muestra, digamos, esta imagen muestra el cinturón verde, pero acá también hay corredores de distintas características que van uniendo otros espacios internos dentro de la trama urbana de esta ciudad. Entonces, tenemos esta dicotomía, ¿no? Entre lo gris o la infraestructura gris y la infraestructura, ¿no? Lo gris son superficies impermeables, pavimentos, zonas de inundación, sistemas de drenaje, construidos, y lo verde que son superficies permeables, áreas verdes, de infiltración. Si esto, si lo pensamos más del manejo del agua. Estos son algunos ejemplos que puse de infraestructura verde, espacios que uno puede considerar infraestructura verde en Buenos Aires. Bueno, por ejemplo, esto es un campo de golf, que es parte también de una infraestructura verde, que puede brindar más o menos servicios ecosistémicos, depende de las características que tenga ese espacio. Por ejemplo, vegetación nativa, esa ecorregión va a brindar muchos más servicios ecosistémicos que no las tiene. Pero, por ejemplo, vegetación que puede desarrollarse en esa área podría tener ese servicio con vegetación, sin vegetación nativa, ¿no? Preferible siempre que tenga mayores intensos. Pero también está el borde de este río, el río Reconquista. O una plaza que brinda un servicios ecosistémicos, servicio cultural, como es la Plaza de los Ingleses, San Martín, en la ciudad de Nueva Buenos Aires, o el borde de rutas, ¿sí? Esta es la ruta 6, también en el periurbano de Buenos Aires, que es un amplio espacio verde que también tiene ciertos servicios. O este pequeño acá al lado de la Facultad de Agronomía, si podemos, lo vamos a ir a visitar. No, en junio no va a estar tan lindo, así que me parece que lo vamos a evitar, los que vengan al workshop, al taller, que es nada, deben ser 6-7 metros cuadrados en total, y que va acompañando la vereda un corredor de bicicletas, y que ha sido plantado con algunas plantas nativas y que atrae colibríes, mariposas, etcétera, y que cumple una función local, pero que de alguna manera se vincula a lo que pasa a nivel más urbano, ¿sí? O esto que son los bordes, un borde de equipamiento y brindan dos tipos de servicios culturales, o espacios semi-naturales, el borde del río de la Plata, en la costa de Magdalena, donde tenemos dos tipos diferentes de costas, ¿no? ¿Sí? En distintos servicios ecosistémicos. Este totoral que está acá, por ejemplo, presta un servicio muy importante, que es el de reducir la energía. Cuando hay olas, reduce la energía de las olas y por lo tanto conserva la costa y evita que se erosione la costa del río, ¿sí?
mismo, ¿sí? La misma función está cumpliendo estas rocas en esta otra parte. Nada más que este lugar está lleno de vida, ¿sí? Hay muchas más especies de plantas, pero animales, etcétera, refugio de anfibios, etcétera. Y este lugar con rocas es refugio de roedores. También cumple su función, pero no tanto como el otro. Entonces, ahí se pueden tomar decisiones acerca de por ejemplo, sobre las costeras, qué tipo de costa quiero, y están vinculadas al servicio ecosistémico que puede llegar a brindar esa área, de acuerdo a la forma que tome o de acuerdo a las decisiones proyectales que toma en esa escala, ¿no? Y este es abajo a la derecha, es el borde del valle de inundación. En realidad no es el valle de inundación completo, es el borde del río, que bueno, no han sido urbanizados por cuestiones de riesgo de inundaciones, riesgo hídrico. Otros arroyos urbanos sí han sido urbanizados, pero todavía se conservan, y bueno, también presta ciertos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un poquito más lejos de Puente hay una reserva natural, la reserva del Pilar, que se puede ir a visitar, y cumple una función educativa muy importante que en otro tipo de espacio no lo podría brindar. Bueno, y la ciudad de Barcelona tiene un plan bastante importante de impulso a la infraestructura verde urbana, que ya tiene unos 5 años, y de este plan extra este cuadro bastante complejo. Yo después esto se los voy a pasar para que lo tengan como información de presentación, en donde vincula distintos valores ecológicos y socioculturales, dos grandes grupos, con algunos atributos, ¿sí? Por ejemplo, los ecológicos los atributos son la calidad del hábitat, la calidad biológica, la calidad ambiental, cómo se pueden medir esos atributos y cuáles son los servicios ecosistémicos o los beneficios que brindan los espacios pertenecientes a la infraestructura verde relacionados con esos valores, ¿sí? Y cuáles son los tipos de espacios que brindan esos valores. Bueno, este es otro ejemplo también europeo de la ciudad de Faro, en Portugal. La infraestructura verde urbana, ¿sí? Que no es la regional, ¿sí? La urbana de esta ciudad, que está considerando los jardines existentes, pero también de distintos tamaños, mayores de 1 hectárea, menores de 1 hectárea, áreas de tránsito peatonal, áreas de restauración de suelos, los techos verdes, por ejemplo, dentro de lo que es, ¿sí? Techos vegetados dentro de la ciudad, paredes, jardines verticales, pavimentos permeables, áreas para agricultura urbana, ¿sí? Estas rojas, donde se brinda un espacio para que la gente pueda cultivar productos hortícolas, ¿sí? Y todo lo que es arbolado urbano dentro de la ciudad. Es un master plan. Y esto es el plan de la ciudad de Barcelona, en donde se consideran, bueno, este es el Parque del Montjuïc, un espacio bastante grande. Esta es la parte más densa de la ciudad de Barcelona, si ven ahí. Y una serie de corredores verdes que algunos están asociados a los ríos urbanos, ¿sí? Y otros a otro tipo de estructuras lineales, y la idea es conectar estos parques
con las áreas más o menos antropizadas que están asociadas a las montañas que están hacia el norte, ¿no? Y esto es a nivel ciudad o a nivel, podemos considerar, y esto a nivel urbano, y cómo se materializan esos corredores teniendo en cuenta los espacios verdes existentes de la ciudad y algo que acá lo que destaco de este plan es que esto que está más verde como más claro, esto es donde predomina la vegetación privada. Estoy acá. Predomina más, o la mayor presencia es la vegetación de las áreas privadas, de las casas, ¿sí? Bueno, obviamente ahí no hay una injerencia directa desde lo público, pero sí hay o se puede realizar algún tipo de plan en el cual se incentive cierto tipo de plantación de cierto tipo de plantas, etcétera, y que eso pueden proveer un corredor para algunas especies, ¿sí? Te pregunto, Damián, sobre eso hay una construcción como pasa en otras ciudades de un censo, por ejemplo, de las especies, porque hay algunas ciudades que incluso tienen censos hasta hacia el interior de las parcelas. No sé si es el caso. Yo sí conozco los procesos de renaturalización del interior de las manzanas, viste que también, como decías antes, se vienen desarrollando hace un tiempo. Pero no sé si esto implicará algún tipo de censo, de censo básico de arbolado público o arbolado, como decía recién, ¿no? De las veredas, privado o en los jardines privados. No sé con certeza si se hizo un censo. Yo estimo que hay un censo de arbolado público seguro, segurísimo, pero no creo que se haya hecho un censo de la parte privada. Eso creo que es un poco más que se toma en consideración, pero la verdad es que no sé cómo se lleva a cabo. Yo supongo que a partir de unas campañas, etcétera, de incentivo o de educación de la población. Pero no creo que tengan un censo, porque es prácticamente imposible censar eso. Bueno, este se ve un poquito feo, pero este es el sistema de espacios verdes, el sistema de espacios libres de Berlín, y cómo de la ciudad de Berlín, cómo lo piensan a una escala, a un nivel regional, urbano, y de toda la ciudad, pero también de una forma de poder comunicarlo más pictóricamente, ¿no? Entonces ahí están los dos ríos principales, bien hay uno que se desvía por este lado, igual se hace esta forma, ¿no? Y la cadena de parques que generan un primer anillo y de áreas de conservación de bosques que tienen el segundo anillo. Acá están las áreas de los lagos en Potsdam, por ejemplo, o en el sudeste de Berlín, y los grandes parques urbanos que conforman esta cadena, digamos, de parques y de corredores verdes de todo este sistema berlinés. Este sistema es previo a la consideración de infraestructura verde, ¿sí? Esto era un sistema, por eso no se pensó desde el punto de vista de infraestructura verde con ese nombre, sino que era más un sistema de espacios libres, pero tenían considerado las funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos que brindaba. Entonces, una reconversión de esto a un sistema de espacio de infraestructura verde no es tan complejo. Es un buen ejemplo.
Bueno, y para finalizar nada más, era una muestra muy, muy rápida de la infraestructura verde en la ciudad de Buenos Aires, que en algún momento eh, a principios del siglo XX se consideró con la con el paradigma de la época, ¿no? La constitución de grandes parques urbanos alrededor de todo el Río de la Plata, o a lo largo de todo el Río de la Plata. Esto es el Parque Tigre, desde Buenos Aires hasta Tigre, son alrededor de 22, 30 kilómetros, en los que Benito Carrasco pensó todo un sistema de espacios verdes, pero más con una idea desde la concepción higienista, ¿no? Pero pensando también o considerando esto de la zonificación y ya previendo, porque había tenido contacto había tenido contacto con los primeros congresos primeros congresos de urbanismo, considerándolo a una escala metropolitana, ¿sí? Entonces, el plan director, ¿sí? No sé si están viendo todavía, del año 2000, ya unas cuantas décadas después, consideraba, por ejemplo, todas estas áreas verdes como parte de una infraestructura verde que no se llamaba tal, ¿sí? Pero que tenía, o por lo menos aparecía en estas áreas como áreas que podían llegar a estar entrando dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Luego, por los procesos que ustedes conocen mucho mejor que yo, posteriores, esas áreas se fueron achicando. Bueno, esto por ejemplo era todos los bañados que había en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que también aparecían como áreas que no se podían urbanizar. Este, eh, También, no solo porque, o sea, por un lado en ese momento era porque eran inundables, pero hoy en día sabemos que prestaban o prestan ciertos servicios que fueron perdidos, ¿no? Y que de alguna manera también llevaron al recrudecimiento de otras problemáticas al perder, ¿no? Esa regulación. Y esto es lo que queda hoy en día, ¿no? Solamente 4 grandes espacios sobre la costa sur de la ciudad de Buenos Aires, desde la autopista hacia el Río de la Plata, que esto está urbanizándose, la parte de los bosques de Seiza, que también poco a poco se va perdiendo, Campo de Mayo, que ha conservado también algunas características, que son las zonas núcleo que podrían conformar un futuro sistema, existe uno pensado a nivel metropolitano, un futuro sistema de infraestructura verde si se conservara, ¿no? Y bueno, por supuesto, y bueno, para terminar, este es un trabajo que hizo la Universidad de Sarmiento junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en 2010, donde se pensaba un sistema de áreas verdes a nivel metropolitano, donde había elementos existentes y había otros reservas que estaban propuestas y parques propuestos, como para tener este sistema, en ese entonces era de áreas verdes, pero tenía que ver con también infraestructura verde y que podría considerarse un precursor, ¿no? Lamentablemente esto no fue vinculante y bueno, es un trabajo que queda para que nosotros estudiemos. Pero digamos que hay algunos intentos dentro de nuestro contexto de considerar en estas áreas metropolitanas la infraestructura verde o sistemas de áreas verdes como parte de planificación
Y bueno, estos no son, obviamente no son los únicos intentos, son muchísimos más, pero no podía poner todos en esta presentación. Y solamente algo para dejar, para pensarlo, es que cuando nosotros pensamos en infraestructura verde, tenemos que pensar regionalmente y luego actuar localmente, ¿sí? Pero tenemos que considerarlo a nivel región, la planificación, todo lo que tiene que ver con infraestructura verde, y luego llevarlo a cabo eh, dentro de los planes a nivel local. Pero hay que pensarlo de forma. Muchas gracias y quedo para las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, agradecer tu generosidad, Damián, me parece que fue muy pertinente la clase y mientras vos hablabas, pensaba en un montón de grupos que ya como que se empezaron a meter en esto, ¿viste? Eh, bueno, ¿sigo grabando? ¿Te parece? Bueno, grabo por las dudas, así después si quedan algunas preguntas que las puedan recuperar los alumnos que no pudieron estar presentes. Eh, a mí me parece sumamente importante el tema y digo que comentábamos recién por el chat de la cátedra, ¿no? Que vino en un momento que discutimos un poco la fecha, ¿no? Pero vino en un momento absolutamente adecuado, porque ellos están entrando ahora en repensar la ciudad, ¿no? Repensar el área metropolitana. Yo voy a plantear dos preguntas que a mí me gustaría. Hay una que tiene que ver con algunas cuestiones más de curiosidad propia, ¿no? Entiendo que la provincia de Buenos Aires tiene bastante desarrollado el tema de reservas, ¿no? Y de reservas privadas y entiendo que también públicas. No sé si nos podés explicar, si te parece adecuado, explicarnos un poco eso. Y lo otro que te quería preguntar, que esto en términos conceptuales parece muy fácil, ¿no? Y lo digo entre comillas, parece bastante digamos que uno se pregunta, bueno, el problema acá a solucionar es unir las cosas entre sí, ¿no? Ahora con esta última diapositiva que vos presentás, aparece una nueva complejidad que es, bueno, cómo preservo la tierra, ¿no? Cómo de alguna forma voy sacando sectores o áreas para que efectivamente esta estructura de parcelas, de matrices y de conectores sea posible. Entonces preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Cuánto de todo esto, o sea, cuán lejano puede ser esto en términos de gestión? O sea, por un lado lo de las reservas, por el otro lado, cuán lejano puede ser en términos de gestión, sobre todo ahora en una agenda, diríamos, general o global, que hace posible pensar en este concepto que traías vos, en la infraestructura, los espacios verdes como espacios integrantes de una infraestructura tan importante o tan relevante como puede ser la viaria, la ferroviaria. Entonces, bueno, serían esas dos cuestiones. Si querés empezar por la segunda, que me parece más relevante, y la otra que tendría más que ver con instrumentos o gestión o figuras de la gestión, ¿no? Como puede ser una reserva. Mirá, el tema es que no hay instrumentos hoy en día todavía para pensar en eso, en lo que es, por lo menos en nuestro contexto. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos un sistema, por ejemplo, como el europeo, donde hay planes regionales que después los municipios deben seguir esos lineamientos y considerarlos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania tenés un sistema en donde tenés un plan estatal, federal, digamos, o sea, a nivel de provincia, digamos, de estado, que es mandatorio, y después un plan regional que no es mandatorio, pero que sería bueno que tomen los municipios, y los municipios son los que terminan decidiendo. Entonces, eh, pero digamos, hay una bajada en ese sentido, una bajada de escala de economía, desde lo regional a lo local, que en particular no es muy común en nuestro contexto. Entonces me parece por ese lado difícil. Eh, pero sí podría tomarse en cuenta esto dentro de los planes estratégicos, ¿sí? Que sea un elemento más a considerar en el plan estratégico de infraestructura verde, porque los planes estratégicos tampoco tienen una metodología estrictamente acabada de cómo tienen que terminar siendo. Entonces,
podrían ser parte de un acuerdo y considerarse dentro de un plan estratégico de un municipio o un departamento. No sé, María Laura, si yo respondo ahí. Sí, sí, me respondes. Y la otra cuestión era, digamos, si te parece que alguna de las herramientas que hoy tiene, no sé si es provincia de Buenos Aires, quizá, entiendo que la ciudad tiene como una lógica un poco más avanzada, ¿no? Quizás no es la ideal, pero me parece que se han hecho bastantes acciones de recuperación de la costa o con este concepto un poco más complejo que trasciende el espacio público, ¿no? No sé si el tema de las reservas está funcionando o no, que yo he visto, a ver, un montón de reservas privadas en la provincia de Buenos Aires. No sé cuánto eh, tiene deficiente como instrumento o si es, digamos, un cartel, ¿no? O sea, una cuestión de simplemente expresión de voluntad. Mirá, yo hablo por las reservas que conozco más que nada, que son muy de voluntad de las personas o sea, tiene que ver con la voluntad de la persona que es dueña de esa tierra de conservar. Y No, por eso no se generan escucha. estas eh, reservas privadas. Eh, ¿No se escuchan? Yo estoy escuchando, no sé, Cami. Ah, ¿Vos No, gritaste? perdón, me dice que mi conexión es Ok, inestable, perdón. ok. está bien, está bien. Entonces, en ese sentido, hay varias reservas. Por ejemplo, en el partido de General Lavalle hay algunas reservas privadas y hay algunos productores, por ejemplo, que tienen un manejo diferencial del pastizal que permiten que el ciervo de las pampas viva y se desarrolle en esas áreas. Y la verdad es que es voluntad de ellos, ¿no? El municipio tiene un sistema, un sistema de exención impositiva o disminución en realidad de ciertos impuestos para los que eh, hagan ese tipo de manejo y que con ese manejo del pastizal permitan que haya que el hábitat del ciervo de las pampas, que es un ciervo en peligro de extinción, pueda extenderse a estas áreas de pastizal. Pero eso es porque particularmente la producción que se hace ahí es, es, es ganadería sobre suelo natural, no es cultivado. Entonces hay el esfuerzo, digamos, de ciertas acciones que ellos tengan que realizar para permitir que se extienda el hábitat de ese animal no implica eh, un gran esfuerzo económico, por ejemplo, o de manejo. Eh, pero no hay que yo sepa, no hay una legislación específica acerca de las reservas privadas. De hecho, sé que tienen que enfrentar un montón de problemas para poder, así que es mucho de la voluntad de conservar que tiene la gente que que nada. Este, y sí sé que hay una asociación muy fuerte y es muy fuerte, muy pujante, no con poder, pero pujante en el sentido de que tienen ganas de hacer cosas, que es la Asociación de Reservas Privadas de Argentina, y que apoyan a todos los que quieran ser parte y con las ayudas en los planes de manejo, eh, etcétera, etcétera. Y está en crecimiento exponencial desde hace unos 6 o 7 años. ¿Sí? Me consta, porque hay una colega que es la secretaria, así que justo estuvimos hablando el otro día, pero que yo sepa, no hay una legislación específica. Y respecto de las reservas urbanas, sí, son una tendencia, pero tampoco es que haya una legislación. Parece que es una tendencia más por una cuestión de estar a tono eh, con, eh, con el vecino y por eso desarrollarlas. Lo cual está
digamos, no importa por qué, la cuestión es que exista y que se maneje de manera correcta. Me parece que brindan un servicio que, ¿no? Es muy interesante que esté, ¿no? Y en ese sentido creo que cada uno de los partidos del AMBA, por ejemplo, creo que casi todos tienen, por ahí faltará alguno, pero en general todos tienen. No sé si respondo. Hasta ahí Sí, llega mi perfectamente. Entiendo que por el lado urbano, por ahí es más el manejo ecosistémico, ¿no? Más que la propia enunciación. De qué manera garantizar que efectivamente funcione. Como todos los procesos de renaturalización, ¿no? Que se han puesto como tan en boga en estos últimos años, sobre todo como regulación térmica, ¿no? Y, digamos, ciudad a la que uno ve algún proceso de renaturalización, aunque sea parcial. Sí, hay distintos grados, o sea, no necesariamente tiene que ser una reserva urbana, o sea, estamos hablando de arbolado urbano, que el arbolado urbano es parte de la infraestructura verde, y ahí es una cuestión de conservación, de manejo adecuado, de plantación de las especies adecuadas para prestar algunos servicios más de los que presta hoy en día, o los espacios verdes públicos. Las reservas son un integrante más, pero digamos, tampoco se puede pedir demasiado de un área muy densa donde no hay prácticamente espacio. Por eso, en algunos de los slides que mostré también se están considerados los techos verdes y los muros verdes, los muros vegetados también como parte de nuestra cultura verde, porque son parte. No sé, chicos, si alguien quiere preguntar. Yo por lo menos tengo un grupo que está trabajando justo este tema, así que por ahí también estaría interesante aprovechar la oportunidad para conversar un poco con Damián, ¿no? O alguno de los otros que quiera plantear alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo unos minutitos más, pero después voy a tener que... No, también por acá, Sí. Andrés. Solamente por una cuestión de- de gráfica y de representación en los planos, me llamó la atención justamente esta última imagen de los sistemas de áreas verdes, de lo que es Buenos Aires, en donde tenían representado todo en tonos verdes y marrón, y me llamó la atención que al Río de la Plata lo hayan representado en un color marrón. Acá teníamos una situación eh, con, con el docente que tenemos a cargo y Decime, Andrés, nombrame, Andrés. Hubo una discusión interna una discusión en en el donde, trabajo que en donde estábamos para, haciendo. claro, a ver, ella plantea y dice, a ver, si el agua que nosotros tenemos no es azul, entonces nosotros dijimos automáticamente, bueno, pero eh, mundialmente, vos mirás un plano, ves el agua, le identificás con azul. Entonces, nosotros pensábamos justamente en la Facultad de Agronomía, donde nosotros teníamos que mostrarles a ustedes el territorio, y si nosotros poníamos el agua de la laguna Setúbal, los ríos y demás en color marrón, iban a decir, bueno, sí, lo verde es bosque, es pasto, y lo marrón es tierra. ¿Dónde está el agua? Me imaginaba. Y cuando salió este planito acá, que Buenos Aires no tiene agua, y linda contra un gran médano marrón, eh, bueno, me dejaste sin palabras. Ellos piensan que los docentes estamos un poco locos, ¿viste? Pero a veces está buena estas cosas, estos intercambios sirven, ¿viste? ¿Cómo qué te querés que te responda? ¿Como docente o como qué te...? No sé. ¿O cuál es la pregunta en realidad? ¿Por qué? La pregunta me parece, Andrés, es ¿por qué está representado ese color cuando efectivamente
digamos, una de las cosas que ellos me mencionaban a mí era que con una convención el agua es azul, o bueno, no azul, o celeste, azul, o bueno, en esos colores, ¿no? En esto de las convenciones. Y digo, bueno, en el representar uno por ahí se lleva adelante algunas convenciones por lo que realmente uno ve, o bien lo que uno quiere mostrar también, ¿no es cierto? Porque no es solamente una cuestión de la convención, sino también hacia dónde orienta lo que está representando. Entonces, Claro, supongo que qué estaría los ahí motivó a la pregunta. qué los motivó a ustedes o a esta universidad, porque no fueron ustedes, sino que fue Sí, a otra, Sarmiento. la de Ujú. Sarmiento, qué los motivó a pintar lo que es, bueno, fíjate, parque, plazas existentes estaban, yo porque hice una captura de pantalla justamente porque me llamó la Sí. atención y se la reenvié a Maggie. Una Eh, discusión interna. Claro, si yo veo los parques y plazas existentes en un color marrón más oscuro y veo todo el sistema del Río de la Plata en un marroncito claro, si yo no veo las referencias, pienso, bueno, estas deben ser microlagunas acá adentro. ¿Cómo les parece mejor a ustedes para un análisis interpretativo de lo que es nuestro territorio? Sí, digamos, no puedo solamente teorizar acerca de por qué eligieron el marrón para representar el Río de la Plata, pero en particular me parece que es una superficie bastante grande, entonces representado con ese tono, primero que no compite con el teatro área verde en términos de colores, entonces mejora la lectura de la otra parte, que es la parte urbana y la parte de infraestructura verde. Entonces me parece que tiene que ver con eso en la elección. Y por otro lado, muchas veces con mis alumnos, alumnas, que a veces hacen algunas visualizaciones y las hacen sobre el río La Plata o sobre los ríos de acá del conurbano para mostrarlos. Y cuando los ponen muy celestes, yo les digo, no lo pongas tan celeste, ponelo más bien marrón, porque en realidad no representa. Trata de que sea el país, digamos. Pero eso, ¿por qué? Porque nosotros estamos tratando de mostrar, en ese caso, estamos mostrando paisaje, digamos, no queremos falsear tampoco la verdad y queremos mostrar lo que, no estrictamente lo que se ve, pero sí algo que sea propio, ¿no? Con una identidad propia. Y la identidad es que son marrones. Ahora, dicho esto, si yo, por ejemplo, agarro un mapa que vos hagas de un área que yo no conozco, que no estoy familiarizado, Sí. que no es el caso, porque yo conozco Santa Fe, he visto desde el aire a Santa Fe, en imágenes satelitales, etcétera, entonces más o menos me ubico. Pero si vos le pasas a una persona cualquiera y no hay azul y hay marrón, es verdad que hay una convención y que se le va a dificultar, por ahí, a mi entender, se le puede dificultar el entender que eso es agua. Pero tiene que ser una persona que nunca jamás haya visto el espacio. Claro. Muy Pero también puedes poner diplomática la un respuesta. marrón con algunas olas y entonces ya está. Eso es la idea de que es agua. Qué difícil va a ser decidir No, este aparte, punto. hay una cosa más, yo voy a sumar algo más a lo de Damián. No, porque también, para mí, desde ya la representación, si bien hay un montón de convenciones digamos, que definen un montón de cosas, que tienen rigidez, digamos, técnica, etcétera, etcétera, lo cual está bien, y por algo la cartografía es como es, digo, también lo que uno quiere mostrar forma parte, o sea, de la intención que vos le querés dar, ¿no? Entonces yo en eso hago una licencia y también digo, si vos haces una captura de Google Earth, por ejemplo, que creo que se los dije en ese momento, no se ve tan así como lo que nosotros mostramos en la cartografía. Entiendo perfectamente lo de las convenciones, pero también, por ejemplo, hemos hecho licencia con bosque nativo. Entonces también pienso que puede ser, digamos, una cosa a revisar, a pensar, a reflexionar, digamos, no quiero yo, digamos, definir nada, fíjense que como dijo Damián, hay una cosa que es una reflexión, es lo que uno cree, lo que uno le parece, hay una convención que existe, pero yo creo que se puede llamar a esta reflexión para decir, bueno, en realidad, ¿cómo se representa esto? Porque
qué queremos decir de ese agua, digamos. Yo me lo he preguntado en otras oportunidades a eso, y me lo he puesto a analizar, y bueno, yo creo que, o sea, entiendo lo de la convención, pero es una cosa que efectivamente es así. O sea, hay un color que no es el que estamos diciendo que es. Claro, mientras transcurría la exposición, yo me iba imaginando cómo tendría que empezar a diagramar esos primeros planos como para mostrarles en dónde está implantado Santa Fe y la región. Para Antes de quitarte un llegar poco de presión, Andrés, podemos, o sea, nosotros esta vez nos hemos concentrado un poco en estos productos gráficos como una manera de tener una base cartográfica, pero bueno, vamos a claro, tener otros medios para comunicar, ¿viste? Y como te decía recién Damián, también docentes y él mismo y algunos de los docentes con los que trabaja han estado en Santa Fe y los chicos probablemente también han estado en regiones parecidas. Entonces, bueno, digamos, como para sacar un poco de presión, ¿no? Se trata de un workshop. no, pero más allá de Sí, eso, dale. más allá de eso, No, es para mí lo como, interesante es la reflexión de esto, ¿no? Está claro, bueno que surja. a ver, Me como sonó. que a mí me pareció incluso como antes cuando empezamos a mostrar a la cátedra desde el QGIS y demás, me pareció acertado incluso cómo arrancamos a mostrar desde el relieve, la hidrografía, Ujú. e ir sumando esas capas, pero en ese mostrar quizás ahí se puede empezar a hacer este planteo desde un estrato natural, ¿no? Bosques nativos, el suelo y demás, y después, ahí sí, hacemos la abstracción a las convenciones. Cuando empezamos a tomar infraestructuras y demás, ahí sí empezamos a cambiar colores una vez que ya mostramos esta parte de la infraestructura verde. Yo pienso un poquito más allá de cómo empezar a mostrar el territorio, cómo empezar a mostrar las cosas para eh, ir avanzando en todo esto que va a venir. Sí, está Bueno, Pero bueno, pero bueno, bueno, o sea, eso es nada una más. decisión, Esa. es como lo hablamos en la otra vez en comisión, digamos. O sea, lo importante de esto, me parece que lo más interesante es la reflexión, y no hay una sola manera de hacer las cosas, lo cual eso también está bueno, ¿no? Ah, Que Damián diga su punto de vista y que también existe en la convención, y como decía Flavio, que hay toda digamos, hay o sea, un criterio técnico acerca de cómo son las cosas, digamos. Está re bueno esto, digamos, que se discuta y que se piense. Yo creo que suma absolutamente a esto, ¿no? A las distintas miradas de las cosas, como para sumar a la complejidad, ¿no? No más Dale, preguntas, Flavio, su ¿qué ibas a decir? señoría. No más preguntas, su señoría. Pero igual se mueve, dijo Galileo. Yo, yo me disculpo, pero bueno, ya me tengo que retirar. bueno, Damián, te vamos a hacer llegar entonces esta producción y bueno, y seguimos en contacto durante la semana, si te parece. Sí, perfecto. Y ahora después yo les envío la presentación como para. Genial, bueno, muchísimas gracias. Nos Gracias. vemos prontito. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias, Hasta luego. chao. Bueno, muy Si bien. si querés dejar de grabar, Laura. Ah, tenés razón. Ujú.